No podía haber una sombría mejor para toda esta ceremonia que poder leer al frente Uladech, licenciada por SUNEDU. Después de todo el esfuerzo, de todos los obstáculos que han tenido que sortearse. Obispo, gran canciller de la Orden, Padre Juan Roger, como suelo llamarle, señora rectora de la Universidad Nacional del Santa, señor vicerrector, autoridades ediles, militares, eclesiásticas en general, damas y caballeros. Con la caída del Imperio Romano vino el oscurantismo, que es una etapa de la llamada Edad Media que puso en suspenso los avances científicos y filosóficos de las culturas griegas y romanas. Las secuelas fueron devastadoras para el conocimiento, pero fue precisamente la inversión en educación de la familia Medici que llevó al rescate del conocimiento, iniciando el periodo conocido como el Renacimiento, con personajes tan grandes como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Copérnico, Shakespeare, Galileo y el propio Maquiavelo. Dicen los orientales que hay que dedicarle un segundo al pasado, un minuto al presente y todo el tiempo al futuro. En clara alusión a que nuestra vida misma es futuro. El presente es efímero. Cuando empecé estas palabras, ya es pasado. Cada palabra que termino de pronunciar es pasado. Y por ende, todo es futuro. Señor rector, espero ese sea el marco general para las palabras en ocasión del 40 aniversario de nuestra querida Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Uladech. Agradecido por la deferencia para hacer uso de la palabra en tan importante ocasión. El conocimiento es el núcleo de la misión universitaria. Así aparecieron las primeras universidades hace casi 1000 años, Bolonia, Oxford y tantas otras, para profesionalizar y perpetuar el conocimiento, para sistematizarlo. Nuestros antepasados fueron sabios, pues empezaron con las matemáticas, la filosofía, el derecho. El derecho, pues, era el eje central para la justicia. Junto al pensamiento crítico, en un entorno en que las matemáticas eran claves para la navegación de ese entonces, la arquitectura y la contabilidad. Más tarde crecieron en número y se expandieron por el mundo las universidades. Y llegamos a la Universidad Peruana de San Marcos en 1541, que empezó con teología, artes, filosofía, derecho y medicina. Von Humboldt, en el siglo XIX, introdujo el concepto de enseñanza e investigación. No solamente enseñanza, sino enseñanza e investigación. Basado en que la indagación científica debía implementar el sano proceso de impartir conocimiento de aquella época, pero investigar demandaba libertades de pensamiento, de conciencia, de métodos, siempre en un marco de ética universitaria, y con ello también llegó la reforma educativa nacida en Córdoba, que iluminó la región con preceptos como autonomía universitaria, compromiso social, educación superior como derecho, que fortalecieron la libertad de cátedra, que mayoritariamente fue aprovechada para hacer el bien. Y entonces, ¿cómo es la sociedad del siglo XXI para poder entender mejor la universidad de hoy?
Somos una sociedad hiperconectada, no necesariamente mejor comunicada. Somos también una sociedad de derechos, casi sin límites, y con frecuencia sin su contraparte, que son los deberes. Somos la sociedad del conocimiento, donde millones de nuevas tesis deben estar subiéndose en este momento, mientras hago uso de la palabra, a los repositorios de millones de universidades. Somos la sociedad de bits y bytes, la sociedad de la ciencia en crecimiento exponencial, donde la barrera es solamente la ética. Somos finalmente una sociedad absolutamente más insegura que antes, y de eso somos testigos. Ese es el contexto en el cual debe desarrollarse la universidad del siglo XXI. Hoy la universidad sigue teniendo el propósito de crear, construir y difundir conocimientos, pero su entorno ha cambiado y sigue cambiando, lo cual le añade a todo lo anterior una cuota de incertidumbre. Un mundo volátil, complejo, ambiguo y de inmediatez para todo, contrasta con la letanía de las burocracias estatales en particular. Burocracias que a veces cuesta romperlas para poder conseguir lo que es un derecho, como una licencia, por ejemplo. En 1983, nace ilegalmente la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote mediante ley del Congreso de la República, como consecuencia de la lucha del pueblo por encontrar nuevas y mejores ventanas de oportunidad y en el convencimiento que el verdadero motor de cambio está en la educación. Hacía 3 años, en 1983, que la oscuridad le declaró la guerra al Estado peruano, en Chuschi. Y nadie imaginaba que decenas de miles de peruanos habrían de perder la vida en ese experimento con vidas humanas. Mientras unos pensaban en dinamitar la patria, otros veían la luz más allá de la oscuridad y nos legaban una universidad sin fines políticos, pero desde el inicio decidida a luchar en escenarios turbulentos y decidida a triunfar. En noviembre de 2008, en la Catedral de la Diócesis de Chimbote, se erigió como católica, ajustando sus estatutos, integrando los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia, cuyo pilar fundacional es la encíclica Rerum Novarum, emitida por León XIII, el antecesor de nuestro Papa peruano León XIV, en el sentido de buscar defender la dignidad humana, la búsqueda del bien común, la solidaridad, el acceso equitativo a la educación, la formación integral de la persona. No podemos olvidar a Pío XI y al Concilio Vaticano, que reforzaron el derecho a una educación integral y accesible por todos. ULADECH es una universidad con costos accesibles y más de 75,000 jóvenes egresados han encontrado caminos diferentes para mejorar sus horizontes de vida y con ello salir de la pobreza. Es decir, han encontrado en la universidad la gran oportunidad de cambio en sus vidas. Ese es el verdadero fin social de la universidad. Diríamos que ULADECH es una universidad del pueblo y por ello es tan querida. En agosto del 2020 se eligió un nuevo rector, quien lidera con visión estratégica y mucha transparencia los destinos de la universidad. Precisamente por transparencia, Padre Roger, debo decir que la universidad arrastraba un pasivo de alrededor de 100 millones de soles en deudas. Hoy sus cuentas están absolutamente en azul, sin acreedores. Derivados precisamente de ese manejo pulcro, transparente e íntegro del rector, su gran equipo, los docentes y la plana administrativa que conforman
este cuerpo universitario. Cuando hablé de la necesidad de entender la sociedad del siglo XXI, me refería también a entender que todo, absolutamente todo, tiene un contexto. Y las decisiones políticas nunca serán ajenas. Este equipo liderado por el padre Roger ha venido cumpliendo la ley y ha reducido sosteniblemente los gastos. Y no hay deuda social con sus trabajadores en el marco de un plan de cese aprobado por SUNEDU. La transparencia de la gestión y los objetivos alcanzados en momentos de turbulencia y volatilidad deben motivarnos a competir por hacerlo con universidades que tienen fines de lucro, sin desviarse de los principios y valores antes mencionados, y principalmente de incluir a quienes no pueden pagar los costos en universidades que tienen propósito crematístico o dinerario. Desde el 2020, con el respaldo de la comunidad universitaria, se superó el primer reto, que fue la nulidad de la fusión con la Universidad Católica de Trujillo. Decisión que costó esfuerzo en el momento y también en el camino hacia el licenciamiento institucional. Hace 2 años empezaron con la preparación del expediente que propone SUNEDU y fue presentado en septiembre del 2023. Levantaron observaciones y está la ULAECH Católica, hoy día finalmente licenciada, que a juzgar de la calidad del trabajo realizado, hay la confianza de seguir creciendo y de avanzar hacia nuevos retos. Retos que anhelamos, pues ULADECH es Chimbote y Chimbote es ULADECH. ULADECH termina con Che y Chimbote empieza con Che. Hay un vínculo muy fuerte entre Chimbote y su universidad. Hay que resaltar la actitud de lucha de esta universidad, que nunca bajó los brazos frente a las decisiones de otros niveles. Hoy la esperanza está intacta como hija de la justicia, que siempre prevalece, y que los caminos de lucha también están expeditos hasta el último aliento. Pero ULADECH Católica seguirá siendo la gran universidad que Chimbote requiere y demanda después de 4 décadas. Tiene ULAECH Católica un nuevo proyecto educativo que marca un antes y un después en su historia y busca la excelencia académica y el liderazgo moral y transparente. Ha asumido el Pacto Educativo Global del Papa Francisco, que pone a la persona como eje de la educación superior, la dignidad de la persona, para que la sociedad sea más justa, más pacífica, más sana y auténticamente humana. Todo ello con una plana docente de reconocido prestigio académico, pero además dotada de una gran mística de trabajo constructivo, así como una plana administrativa totalmente comprometida con los objetivos. Su infraestructura, con muy buenos laboratorios y junto al componente humano que la integran, garantiza un servicio educativo a estudiantes y egresados como lo soñaron sus fundadores. La emisión de grados y títulos continúa y está garantizada para quienes cumplen con los requisitos de ley. Es decir, la universidad mantiene una trayectoria ininterrumpida. Vale resaltar que ULADECH Católica tiene un aplicativo propio denominado ERP University, creada por sus propios ingenieros como instrumento de gestión universitaria integrada y que ha sido adoptada por otras universidades nacionales y también por otras universidades internacionales, lo cual habla muy bien de su capacidad investigadora. Hay una espera paciente para lograr el siguiente objetivo estratégico, que es el licenciamiento institucional, que si de requisitos solamente se tratase, no habría por qué no creer que ya lo hemos logrado. Se han vivido años difíciles, pero la voluntad de lucha nunca fue quebrantada, porque hay la certeza que ULAECH Católica cumple con todos los requisitos y que además está en el corazón de Chimbote. Como referente de transparencia, y por qué no decirlo, convertida en patrimonio cultural y educativo de Chimbote y del Perú, que saben convencidamente que el verdadero cambio nace de la educación,
en momentos que el Perú y Ancash necesita de gestores y de gerentes con valores que muchas veces preferimos relativizarlo. Ancash necesita de ese talento y que ese talento siga la ruta de Santiago Antúnez de Mayolo o de Artemio Caña Bejarano y de tantos ilustres ancashinos que nos dieron ejemplo de vida, lauros y nos señalaron un camino a seguir. Con esa fuerza de no doblar jamás la cerviz, ¿cómo no pensar en el futuro? Si la vida es fundamentalmente futuro y esta llega a cada instante, ULADECH Católica tiene el gran desafío de aprestarse para seguir formando profesionales con pensamiento crítico y estratégico, que vean el cuadrado, pero que también entiendan el tablero con todos los cuadrados de ese ajedrez estratégico. Que piensen en mañana, pero también en los años por venir. El desafío de los jóvenes hiperconectados que viven más rápidamente que nunca, donde la inmediatez es casi un atributo de vida, donde la inteligencia artificial amenaza con sustituir empleos, a la par de simplificar la vida, o para los más escépticos, de convertirse en una amenaza que controle nuestras decisiones. En realidad, quienes pueden controlar el mundo y nuestras decisiones no será la inteligencia artificial, serán los seres humanos que mejor empleen la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial misma. En este mundo de crecimiento exponencial del Big Data, de la biotecnología, la nanotecnología, la universidad y la educación universitaria deben evolucionar y entender que la juventud abocada a las redes necesita de métodos flexibles en sus términos. La enseñanza virtual o la híbrida vinieron para quedarse, pero el pensamiento crítico es permanente. Hay que salir al encuentro de los jóvenes de los lugares marginales para acabar con la inseguridad educativa. A las bondades del cibermundo se oponen las amenazas del cibercrimen. ¿Quién es mejor para entenderlo que los jóvenes de esta generación? La creatividad e innovación cuentan hoy con herramientas extraordinarias. Es deber y mandato fomentarlo y medir los objetivos por artículos en revistas indexadas o patentes registrados. ¿Por qué no formar inventores? ¿Por qué no pensar en premios Nobel a partir de esta universidad? Sí se puede. La preparación laboral para un mundo diferente debe ser tarea también de esta universidad. Cerrar la brecha digital para que no siga extendiéndose. Si para ello deben hacer alianzas, hay que hacerlas como ya lo ha hecho esta universidad con la Federación Internacional de Universidades Católicas o con la Organización de Universidades Católicas de América Latina. Sí se puede. En estos 40 años, que encuentren a ULADECH Católica superando obstáculos. Y puedo afirmar que los más difíciles momentos ya están vencidos. Después de la oscuridad siempre llega la luz. Y esta será duradera por el bien de la comunidad que se nutre de su universidad. Hay optimismo que se deriva de la fe. Y por cierto, de las estrategias y métodos de ese gran equipo para lidiar con una burocracia que tiene un ritmo que no es el que deseamos ni necesitamos. En instantes en que escribía este discurso en la mañana de hoy, me llegó de Lima la noticia que con resolución 0015-2025 SUNEDO CD del 12 de junio del presente año, se resolvía otorgar la licencia institucional a la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote para ofrecer servicio educativo superior. Y con esa resolución dejé de escribir. Felicitaciones, rector Juan Roger. Felicitaciones a su gran equipo. Felicitaciones, Chimbote. ¡Viva la ULADECH! ¡Viva Chimbote! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.